Buenas noches a todas y todos los que nos sintonizan hoy en el programa Feminismo Global. Antes de proceder con nuestro programa, quiero darle las gracias al personal que nos hace posible proyectar nuestra imagen y nuestras conversaciones a ustedes. Y ellos son Zenaida Méndez, Freddy Pinto y Carla Robles. Sin ellos no habría programa. Así que aquí está el equipo conmigo y conmigo tengo nuevamente a mi invitada del programa anterior para poder terminar lo que habíamos empezado, Migdalia Maldonado. Para aquellas personas que no vieron el programa anterior, les quiero invitar a que lo vean, para que podamos seguir la secuencia de lo que hicimos. Y para que quede claro por qué Migdalia es mi invitada, es porque estamos bregando con el aspecto judicial, el aspecto que gobierna la manera y la forma en la cual se llevan a cabo todas las cosas que el gobierno de los Estados Unidos tiene que implementar, porque hay una cosa que se llama Constitución, que es quien manda en esta nación y ordena todas las leyes que puedan existir. Y hablamos de eso en el programa anterior, y en este vamos a continuar, porque sabemos que la democracia ha estado siendo atacada. Y la elección que acaba de ocurrir hace una semana atrás, logramos retener la Casa del Senado, se perdió el Congreso por poco, pero va a haber un balance, por lo menos allí, y procedemos a continuar defendiendo la democracia, gracias a todos los que salieron a votar, y procedemos en este momento con el programa de hoy. Gracias por estar de vuelta aquí, Migdalia. Gracias por haber vuelto. Okay. Si recuerdas, te voy a refrescar la memoria un poquito. En el programa anterior nos quedamos en la parte donde estábamos hablando sobre cómo el movimiento de derechos civiles en esta nación progresó a través de toda una serie de intervenciones a nivel de las cortes norteamericanas con relación a los derechos que tenían los niños a ser educados. Y de los niños que estamos hablando es de los niños negros, porque antes de todo ese proceso que se da de leyes que se trajeron y de casos que se llevaron a la Corte Suprema, la educación de los niños negros era una educación inferior, era una educación que no tenía los mismos recursos que la educación de los niños blancos, y encima de eso era una educación segregada. Ahí fue donde nos quedamos, y cómo tú trajiste la información de cómo esos casos son los que abren la puerta para comenzar a crear decisiones en la Corte Suprema que le comienzan a dar unos derechos a la comunidad negra en los Estados Unidos que jamás la tuvieron, y a los blancos pobres de esta nación. ¿Estoy bien lo que aprendí de lo que me enseñaste la última vez? Sí. Ok, pues entonces vamos a proceder ahora a regresar a tomar cuando tú trajiste la información de cómo es que se aprueban los derechos civiles en el caso que se trae a la Corte Suprema, que por primera vez en Estados Unidos realmente en esa fecha es que se brega con los derechos que todos los seres humanos debieron haber tenido desde el principio que se crea la Constitución. Y quería llevarte a la parte donde nos quedamos, que tú comenzaste a hablar de que todo ciudadano norteamericano tiene dos constituciones. Y eso es algo que debemos hablar ahora, porque es algo que tú me enseñaste que a mí me dejó sorprendida. ¿Podrías comenzar a explicar ese aspecto de dos constituciones en cada estado? Hay una, y la Constitución de los Estados Unidos en su totalidad. ¿Podrías explicar eso? Pues está la Constitución Federal, que
establece los derechos fundamentales que se le brinda a todo ciudadano en los Estados Unidos, y después cada estado también tiene una constitución. Y por eso hay muchas diferencias de estado a estado de qué derechos se le brinda a la gente, qué programa, qué dinero, etcétera, y la gobernación del estado. Por eso, por ejemplo, en el sur, la gente afro-norteamericana no tenía el derecho al voto, y los requisitos para poder votar lo establecían las leyes de los estados. Cuando se mete el gobierno, ahí es que interviene el gobierno federal, que comienza a imponer unos principios de la Constitución de los Estados Unidos que los estados no podían negarle a la ciudadanía. Entonces, quiero que estemos bien claros en eso, porque la Constitución Federal se crea luego de que se da la revolución en Estados Unidos para separarse de Inglaterra. Sí. Esa Constitución, cuando se crea, es en... Yo creo que fue en 1787. Por tanto, del 1787 en adelante, cuando se da esa revolución y se crea esa Constitución Federal, habemos muchos, como yo, que en un momento creí que las garantías constitucionales que me hubieran dado a mí el derecho, si yo hubiera existido en ese momento, hubiera sido ninguno, porque esa Constitución Federal no me daba a mí como mujer el derecho al voto. ¿Correcto? Sí, porque lo que rige la Constitución de los Estados Unidos es diferente a lo que rige la Constitución de los estados. Ok, eso es importante entenderlo. ¿Por qué es diferente? ¿Qué es lo que establece que sea diferente? Uno tiene que entender que se llama los Estados Unidos. Hay 50 estados ahora. Y esos estados tienen su propia constitución, su propia política de cómo se va a gobernar el estado. Y hay muchos derechos que ellos le otorgan a la ciudadanía que no necesariamente se lo da a la federal y viceversa. Pero eso se da porque en un momento las 13 colonias que declaran la revolución a Inglaterra tenían un sistema de gobernanza, cada una, que podía ser diferente para cada una. Por tanto, había un sistema donde habían unas regulaciones y leyes que gobernaban a esas colonias por separado, ¿correcto? Cada estado tenía su propia constitución. Pero no se llamaban estados porque eran colonias. Sí, eran colonias de Inglaterra. Pero tenían lo que podríamos llamar hoy algo como constitución o regulaciones. Tenían regulaciones porque cuando se da la revolución es cuando adquieren la independencia de Europa y ahí empiezan a gobernarse como los Estados Unidos. Porque cada una de esas colonias se consideró un territorio aparte que decide asociarse con los demás. Sí. Para crear entonces... los Estados Unidos. Ok, ahí entonces que surge en realidad la nación norteamericana. Sí. Cuando se unen todas esas colonias y forman una sola nación. Sí. Ok. Pero cada una de esas colonias que... Eran 13. Exacto.
Obviamente en el oeste y en y cierta parte del sur no eran parte de los Estados Unidos. Mucha parte de del sur, y por ejemplo California, le pertenecía a México. Ah, ok, eso es interesante también entenderlo, que habían partes del territorio que conocemos hoy como Estados Unidos, que eran unos territorios que le pertenecían a otros países. Sí, le pertenecían, por ejemplo, Florida le pertenecía a España. Habían muchos de los estados, era España, Inglaterra, y después las colonias. Si me recuerdo bien, el gobierno francés estaba en Luisiana. Exacto. Sí. Exacto. Ok, pues entonces tenemos que tener eso bien claro para entender la complejidad que representa esta nación desde el principio como tal. Ok, pues entonces, cuando llegamos al aspecto de que cada estado que constituye la nación norteamericana tiene una constitución separada y aparte de la constitución de la nación entera que se llama la Constitución Federal. Sí. Ok. Esa Constitución Federal, cuando se crea, aprobada por todos esos estados que se asociaron, en esa Constitución no se le da a las mujeres el derecho al voto. La Constitución no habla en términos de gender, ¿cómo se dice gender? Género. Género, no es en términos de género. Casi siempre los verbos que usan y los adjetivos son masculinos. A ningún hombre se le debe de prever cierto derecho, pero habían parte de la Constitución que excluía cierta gente de población. Por ejemplo, el derecho al voto no era una persona un voto en ese entonces. Y el voto de la persona afro-norteamericana no tenía el voto y se contaba diferente. Y parte de, como yo dije la última vez, el problema fue que habían muchos esclavos en el sur que se puede decir que eran más negros que blancos y no podían, y la cantidad de representación en la Casa del Congreso dependía de la población. Solo para clarificar, porque se pudo haber entendido incorrectamente una cosa que dijiste ahí, había más individuos de la raza negra que más individuos blancos en el sur. En cierto, o sea, el número en cierto estado, de exacto. seres humanos que estaban en el sur, ocupando un estado el que sea, eran más las personas de descendencia africana o África que los descendientes de los blancos europeos en esos estados. En algunos estados. El problema fue que la Constitución tenía lenguaje que el número de gente en el estado, la población, determinaba cuántos representantes podían tener en los estados. Y como habían tanta gente afro-norteamericana o africano en el sur, el problema que tenía el sur era que no se querían unir a formar un estado, un país con los Estados Unidos, porque la problemática era cómo iban a contar la gente. Exacto, pero la problemática era porque había todo un sistema de producción que usaba la explotación de seres humanos a través de decir, si eres negro, a ti se te va a explotar y no vas a tener los mismos derechos que tiene otro. Si eres un hombre o una mujer blanca, pobre, sin propiedad, a ti se te va a explotar y tampoco se te va a tratar igual que a un ser humano, como lo reconocía esa Constitución. Pues en términos de usar la palabra un ser humano, la persona africana no se le llamaba persona, eran propiedad.
Exacto, pero es por, sí, entiendo esa parte, que era porque ellos eran propiedad y no de se los les dueños. consideraban personas. Entiendo esa Exacto, parte. no tenían esos derechos, eran propiedad y lo que se establecía como el trato de ellos, los derechos que tenían, eran propiedad de los dueños que compraban en la esclavitud a estos seres humanos y lo importaban de África, etcétera, y eran parte de la esclavitud y era propiedad y se tenía que proteger la propiedad. Ok, entonces en ese contexto, entiendo por qué es que en ese momento esas ideas de que esos seres humanos no son seres humanos, en ese momento yo entiendo esa parte. Es absurdo, pero lo entiendo. Y cómo esa constitución que nosotros aquí creemos hoy, que cuando esa constitución se creó, pues era algo admirable, increíble, que nunca antes se había dado. Y quiero señalar que cuando esa constitución se crea, las condiciones bajo las cuales se crea esa constitución no le garantiza a los seres humanos que se consideran ciudadanos de esta nación, en ese instante no garantiza para nada los derechos iguales. Sí, por ejemplo, Thomas Jefferson, que fue uno de los fundadores de la nación y uno de los declarantes que escribieron la Constitución, él era dueño de esclavos, él tenía esclavos y muchos de la gente que escribieron la Constitución eran dueños de esclavos y ellos entendían que no se les podía quitar su propiedad y tenían plantaciones y para poder desarrollar la economía, etcétera, usaban a esos seres humanos para producirles su riqueza. Y Jefferson, por ejemplo, tenía esclavos. Washington. Toda esta gente tenían esclavos y eso era la propiedad y el problema que se dio, conflicto con el norte y el sur, era que el sur no quería perder el poder en el Congreso en términos de la cantidad de representantes porque había menos gente blanca allí que en el norte. Bueno, gente blanca con dinero y propiedad. Sí, hombre blanco, con Hombres propiedad. blancos con dinero y propiedad. Exacto. Porque de acuerdo a lo que discutimos en el programa anterior, ¿qué fue lo que tú me clarificaste con relación a las mujeres y a los hombres blancos sin propiedad? Pero ellos no tenían derecho. Pues entonces tampoco estaban siendo considerados como seres humanos iguales. No eran iguales. Ok, pues entonces esta es la base en la cual comienza una constitución de esta nación. De ahí es donde sale. Right? Entonces, estoy tratando de mencionar esto y traerlo bien al lugar, porque entonces podemos pasar ahora. ¿Por qué? En el 1950-60 es cuando por primera vez se comienza a bregar con estas injusticias, donde se le niega a todas estas personas derechos que esa constitución debió haber tenido en lugar en el momento que se creó. Pues empezó antes de eso, por ejemplo, cuando Lincoln, Abraham Lincoln, le eligen como presidente, él fue el que declaró la proclamación de emancipación. Y uno de los problemas que tenían era cómo eran que iban a bregar con la población que antes eran esclavos, pero la cuestión de la Constitución, uno tiene que entender que la Constitución, el lenguaje de la Constitución, con el tiempo y por los años y los siglos, cambia. La interpretación que se le da a ese lenguaje y la aplicación de los derechos cambia por el tiempo. Y tiene que cambiar porque es un documento vivo, Sí, ¿correcto? Exacto. Porque las cosas cambian según las sociedades van avanzando, desarrollándose más. Exacto. Y eso es importante traerlo
porque cuando entonces hablamos de los derechos civiles, cuando se aprueban esos derechos civiles, es porque ya en ese instante las ideas que se habían promulgado por parte de la ciencia, por ejemplo, que argumentaba que los seres humanos de piel oscura no eran tan desarrollados, tan inteligentes, tan capaces, de la misma forma que la ciencia también decía que las mujeres tampoco tenían las mismas capacidades, la misma inteligencia que los hombres. Entonces, según la ciencia también va cambiando y va alumbrando más claramente que eso no es cierto, que eso no es de esa manera, pues la Constitución va a tener que adoptar esos cambios en la ciencia. Correcto, ¿verdad? Sí, no es tanto en la ciencia, pero también tiene que ver con cómo el pueblo está reaccionando y desarrollándose, a tener más, por ejemplo, la revolución industrial. Esto abrió mucha puerta y creó muchos empleos para gente que antes no era más que casi esclavos bregando con la tierra. Con la revolución industrial se tiene que desarrollar una mano de obra con más destreza y eso crea ciertas oportunidades. La Constitución cambia como la sociedad cambia. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, por ejemplo, que es, la primera enmienda dice que todo ciudadano tiene el derecho a la palabra, free speech. ¿Qué es speech? No, uno habla de speech, yo no sé how to translate speech. Cuando uno habla, el derecho a hablar. Pero el derecho a hablar, con el tiempo, la Corte Suprema tiene que interpretar qué quiere decir eso. Es más que la palabra hablada o, por ejemplo, un ejemplo que le puedo dar. Durante la guerra de Vietnam, mucha gente que protestó la guerra empezaron a quemar la bandera americana. Y en algunos estados empezaron, cuando la gente iba a demostrar en contra de la guerra, empezaron a arrestar un sinnúmero de gente. Y uno de los casos que se trajo era si podían arrestar a la persona por quemar la bandera. Y la Corte Suprema decide que quemar la bandera es speech. Okay. Es el derecho a manifestarte. Y hablar. Es una manera de hablar. Manifestarte. Es un símbolo de hablar. Y uno no puede restringir el derecho de la palabra. Es decir, eso se aplicó también a la cuestión de una pintura. Exacto. Que alguien pinte algo. Sí. Y tú no le puedes impedir a ese individuo que pinte lo que quiera pintar. Exacto. Y ahí donde se ven muchos casos que empiezan a desarrollar más y más definición de qué es la palabra, ahí empieza, muchos casos se trajeron con contexto obsceno. Cuándo se protege y cuándo no se protege. Y por eso ahora uno va por la calle y ve a alguien, un anuncio con alguien desnudo y eso nadie lo van a arrestar, porque eso es speech. Okay. Y eso en los teatros, en el cine, todo eso es una forma de speech y con el desarrollo de la tecnología, etcétera, todas esas interpretaciones cambian. Ok, entiendo por qué van cambiando las interpretaciones con relación a la Constitución, pero la parte que es interesante de cómo va cambiando la interpretación de la Constitución, lo que es interesante para mí, es cómo esa Constitución no cambia bien rapidito cuando llegamos al punto donde no todos los seres humanos que son parte de esta nación tienen los mismos derechos.
donde esa Constitución no expresa, por ejemplo, el derecho a la mujer al voto hasta que la mujer no se monta en tribuna y forma un movimiento de lucha para lograr sus derechos. Pues, pero si uno mira la historia, la trayectoria de la historia de los Estados Unidos, hay poca cosa que se ha adquirido sin tener una lucha. Lo entiendo, pero yo lo que quiero llegar es al aspecto de cómo es que la justicia se crea, cómo es que lo judicial se crea, cómo es que esta interpretación se da. Pero uno tiene que entender, es la sociedad, cómo está construida la sociedad en ese momento. En ese entonces, después, solamente hombres podían votar, solamente hombres tenían trabajo, solamente hombres estaban elegidos para estar en el Congreso. Toda la gente que escribieron y presentaron para la Constitución eran hombres. La mujer básicamente no existía. Y cuando uno tiene propiedad, por ejemplo en el sur, que son gente negra, eso es propiedad. ¿Cómo uno se le va a ocurrir que una propiedad tiene derecho igual al dueño? Pues de la misma manera que moviéndonos hacia adelante, cuando la Constitución reconoce que las corporaciones que no son un ser humano, los reconoce como una entidad con derechos iguales a los de los seres humanos, que son los que sostienen este país. Entonces, esa Constitución de Estados Unidos les reconoce a las corporaciones su existencia como un ente, igual que se los reconoce al ser humano, que es un ente. Entonces, como lo son, pues la Constitución lo reconoce, porque se van desarrollando dentro de la industrialización y todas estas cosas. A donde yo estoy buscando llegar con esta conversación contigo, ¿verdad?, es cómo la Constitución, como bien tú dijiste, es creada por unos hombres que tenían propiedad, tenían esclavos, tenían tierra, tenían dinero, crean esa Constitución, y cómo esa Constitución, para poder modificarla, para poder llegar a una Constitución que verdaderamente represente a todos los seres humanos de esta nación, tiene que ir a través de un proceso de modificación donde implica ir a las cortes de esta nación. Pero antes de ir a las cortes, uno tiene que empezar, ¿quién tiene una educación? ¿Quién puede ejercer en la corte? ¿Quién puede estudiar derechos en la escuela de derecho? En ese entonces era más que hombre. Yo llegué a conocer, tuve el privilegio de conocer una de las primeras mujeres afro-norteamericanas que llegó a ser admitida a una escuela de derecho. En los Estados Unidos. Sí. Y eso es extraordinario, que una persona no logre ser abogada. Yo creo que fue en los 60 fue que ella le dieron admisión a la escuela. Uno tiene que entender que no hay derecho, privilegio que exista que no ha sido el logro de una lucha del pueblo. ¿Puedes repetir eso otra vez? Que no hay derecho, no hay ley, no hay movimiento progresista que no sea el producto de una lucha del pueblo. Cuando uno piensa del logro que hizo una persona como Martin Luther King y el pueblo afro-norteamericano, que forzaron que permitieran a una persona afro-norteamericana se metiera en una guagua y se podía sentar, eso no fue un regalo, eso fue una lucha. Cuando la gente entraba a un restaurante
y tenían que sentarse en una mesa específica o si querían beber agua, tenían que beber agua del rótulo que decía más que negro. Eso fue la ley. Eso fue una cosa que la ley sostuvo. So uno empieza, ¿quién tiene la educación? ¿Quién logra aprender cuáles son las leyes del país y qué es la significancia de la Constitución? Y cuando eso empieza a cambiar, que la gente empieza a integrarse al sistema de educación escolar, que empiezan a retar estas prácticas, son prácticas sociales. Cuando empiezan a retar eso y decir, yo no voy a beber agua donde solamente dice que yo puedo beber. Yo bebo agua donde a mí me da la gana y me siento donde me da la gana. Y eso no fue fácil. Hay gente que murieron luchando para eso. Y no hay nada que exista en la ley que no es producto de la gente luchando para protegerse a sí mismo y forzar al establecimiento que los reconozca como seres humanos con derecho. Y esos son los logros que se hicieron por los años. Las mujeres lo hicieron con el Suffragette Movement. Después de la guerra civil entre el norte y el sur, hubo una época que se llamaba the Reconstruction Period, donde se abrieron muchas oportunidades y empezaron a pasar leyes dándole protección a los negros. Eso no duró mucho tiempo en términos de la historia, pero eventualmente la gente está empezando a luchar para eso y yo a veces me asombro cuando uno piensa que en los 1960 es cuando la primera vez que empiezan a integrar las escuelas en el sur, que empiezan a hablar de los derechos, que le dio la voz a ese movimiento fue a Martin Luther King, pero él no estaba solo. Había miles de gente apoyándolo y retando el sistema. Y después, eso empieza a una evolución con el cambio de la población de los Estados Unidos. Yo me recuerdo cuando yo llegué aquí a este país cuando tenía como 5 años, obviamente no hablaba inglés. Y en ese entonces, si lo registraban a la escuela, lo metían en una clase y se entendía lo que te dijeron bien, si no, mala suerte. Y eventualmente se da un movimiento cuando la población de latinos crece, de English as a Second Language, que forzan a la escuela enseñar a los niños de habla español o de otro idioma, que le enseñen en su idioma para aprender el inglés. Y eso se convierte en un derecho, en una política del sistema escolar. Pues entonces concluimos con todo esto que tú estás diciendo, que los seres que somos parte de esta nación, simplemente no podemos pensar que porque hay una constitución en el estado donde tú estás, porque hay una constitución federal en la nación en que tú estás, que esos dos documentos son los que hacen que lleguemos a adquirir los derechos que hemos adquirido, sino que es un compromiso de cada ciudadano poder levantarse cuando se está dando una injusticia que no puede ser amparado sobre los principios que establecen que todos los seres humanos somos iguales y que tiene que haber equidad. Eso es un principio en esta nación, donde todos somos iguales. Y para probar mi punto, lo único que tengo que decir es quién es el secretario del Departamento de Justicia hoy, que ha dicho claramente: no hay ningún individuo en esta nación más grande que la ley.
refiriéndose a las criminalidades que ha cometido Donald Trump en el tratar de destruir la democracia de este país. Si eso lo dice el secretario del Departamento de Justicia, señalando que aquí no hay nadie más grande que la ley, pues entonces la ley en ocasiones fue mucho más grande que los seres humanos porque estaba impidiendo que habían algunos seres humanos que no pudieran ser protegidos. Right? Es cierto, pero una de las cosas que que me concierne a mí mucho es que la gente debe de entender que el hecho que uno tiene un derecho no quiere decir que va a existir para siempre. Y por ejemplo, en este país había una oficina de derechos civiles que se creó en los 60 cuando había una agencia federal que se llama HEW, Health, Education and Welfare. Y dentro de esa agencia federal había una oficina de derechos civiles que tenían gente del gobierno que iban a las escuelas, a las instituciones públicas para asegurarse que no estaban discriminando contra gente. Pues, por ejemplo, en las universidades no aceptaban a gente negra o latina o minoritario. Esa oficina de derechos civiles empezó a mandar gente para analizar por qué estas escuelas no tenían, estoy hablando de las universidades, no admitían gente de grupos minoritarios. Y el poder más grande que ellos tenían era quitarle el dinero. Porque el gobierno federal invierte mucho dinero en el sistema universitario. Y si uno no cumple con la ley que dice que debe aceptar a cualquier candidato que es calificado, le vamos a quitarle el dinero. Y ahí es que estas escuelas empezaron a admitir gente de grupos minoritarios. Y así ese ha sido el golpe más grande que el gobierno ha podido utilizar contra las instituciones que no quieren brindarle las oportunidades a todas personas. El gobierno federal. Sí. Pero hay oficinas estatales también que promueven el derecho civil, que se le brinda a la gente los derechos civiles. Pero algunos dependen en gran parte de dónde viene la fuerza económica de la agencia y del privilegio que existe. Quiero hacer una salvedad en este momento. ¿Puedes definir lo que son derechos civiles y cómo surgen? Pues surgen, la Constitución de Estados Unidos no habla de derechos civiles, dicen que uno tiene el derecho a la palabra, a la religión, la enmienda 14 dice que existe igualdad, los privilegios y el proceso de igualdad para todo el mundo. Por el tiempo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero antes de eso, las Cortes Federales a nivel del District Court, por ejemplo, la Corte del Distrito, o a nivel estatal, empiezan a interpretar a quién se le debe de proteger y no proteger, etc. Y con el tiempo, la Corte Suprema empieza a expandir y incluir a grupos que antes habían sido excluidos, diciendo que tenían ese derecho a la protección. Y eventualmente, cuando la gente que antes no tenían el derecho al voto empiezan a votar y tienen voz con el voto, empiezan a haber representantes de grupos minoritarios, empiezan a pasar leyes y hay un sinnúmero de movimientos que se dan. Y otra vez el puño del pueblo que logra hacer todo esto.
Y en parte, en gran medida, es la manera del gobierno mantener la paz en la sociedad y evitar conflicto, y es reconocer que a toda persona se le debe de dar el mismo derecho. Pues entonces podríamos decir que esos derechos civiles y que llegamos a hablar sobre los derechos civiles de todos los seres humanos, pues fueron derechos que nunca fueron clarificados bajo la Constitución. No, son interpretaciones. Son interpretaciones. Y son interpretaciones porque la sociedad se va desarrollando poco a poco de lo que era anteriormente una nación agrícola a una nación industrializada. Sí. Y debido a esas necesidades de la industria, donde se necesitaba tener empleados desarrollados, educados, que supieran matemática, que supieran sumar y restar, medir para poder producir productos y cosas por el estilo, perdón la redundancia que hice ahí de producir productos. Cuando todo eso se empieza a dar y la sociedad empieza a entender que todos estos seres humanos, que son los trabajadores de esas industrias, simplemente no pueden seguir siendo explotados sin que se le den unos derechos básicos. Pero eso es cierto, pero lo que pasa con una persona, por ejemplo, como Trump, que cuando empieza, y mucho antes de Trump obviamente, pero cuando se empieza a abrir las puertas de empleo, de educación, de toda la conveniencia y derecho que la gente quiere adquirir, empieza una mentalidad que dice, si yo soy blanco y ahora estoy desempleado o desempleada, es porque le dieron el trabajo a una persona negra o latina, asiático, lo que sea. Y ahí es que los políticos como Trump empiezan a crear miedo y odio en la gente y culpando al grupo que no se le había brindado derecho, porque es como que ellos piensan que esta mesa es todo lo que existe, no puede existir nada más. Y si yo le doy un pedazo a esta persona aquí, esa gente va a tener menos. Y eso es lo que los políticos como Trump utilizan para instigar miedo y odio contra ciertos grupos para ellos mantener control de esa gente. Pero entonces, cuando aparece un individuo así, que se trepa en la presidencia de los Estados Unidos, utilizando una retórica, utilizando un discurso, utilizando una palabra donde ataca a los derechos de todos los demás, excepto lo que el movimiento MAGA ha llamado, que es la supremacía blanca. Supremacía blanca, queriendo decir con eso que todo aquel que sea de la piel blanca tiene más derechos que el que no tiene esa piel blanca. Entonces, esa retórica de Trump con el MAGA, Make America Great Again, a lo que se refiere es ir hacia atrás, cuando en esta nación existía la esclavitud, cuando en esta nación existía la opresión de la mujer a tal grado que ni siquiera tenía el derecho al voto, cuando existía la situación de la mujer que no podía comprar propiedad porque era mujer, aunque tuviera el recurso económico para comprarla, pero por ser mujer no podía comprarla. Y ese momento histórico en esta nación, donde la mujer estaba en ese punto, una constitución que se crea, que no la defiende, no la atiende, pues el señor Trump y el MAGA Movement quieren regresar a ese momento. Y por eso entonces tenemos que hablar aquí
de cómo el sistema judicial no necesariamente va a poder defender la democracia que conocemos hoy. Pues la única defensa que existe para mantener la democracia es que el pueblo tiene que luchar para mantenerla. Y si el pueblo es indiferente y permite que estas cosas pasen, pues se va a perder. Porque no hay nada que está garantizado. No hay derecho que no se puede eliminar. Y eso es lo que yo creo que la gente no entiende. Sí, es bien interesante, Migdalia, porque tú y yo hemos hablado muchas veces sobre la comunidad judía y lo que le pasó a esa comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente tal vez no sabe el historial de ese momento histórico, donde a ese grupo, que es un grupo étnico, se le niega el derecho a existir y los quieren exterminar durante la Segunda Guerra Mundial. Cómo la gente hoy no comprende, por ejemplo, en la Florida, donde se han mudado tantos puertorriqueños de la isla de Puerto Rico porque no pueden vivir más en la isla de Puerto Rico por el pillaje, por la corrupción del PNP, Partido Nuevo Progresista, y el Partido Popular Democrático, y la inacción del Partido Independentista puertorriqueño. Cómo esos puertorriqueños que se mudan a la Florida empiezan a votar por un hombre que se llama Donald Trump, que en cualquier momento los puede desenfranchar, los puede eliminar, porque los puertorriqueños, como tal, no son parte de MAGA, no son parte de lo que se llama la supremacía blanca, porque somos una mezcla de razas. Y es bien interesante cómo no ven que lo que le pasó a los judíos en aquel entonces nos puede pasar a todos los que estamos aquí, que somos puertorriqueños, colombianos, venezolanos, dominicanos, y cuanta persona venga de Latinoamérica o de cualquier parte, que no sea considerado bajo esa categoría. Y es bien interesante verlo, porque el entender que el sistema judicial nos va a proteger, no necesariamente eso será así. Hasta el momento, históricamente han habido muchas intervenciones judiciales que nos han protegido. Pero como dije antes, lo que yo siempre digo es, lo que César da, César puede quitar. Pero quiero estar clara, Migdalia. Yo tengo entendido, a través de conversaciones que he tenido contigo, que el sistema de justicia a nivel de las cortes en muchos momentos falló en contra de las diferentes comunidades que se estaba tratando de que llegaran a un estado de igualdad. Y en este caso voy a usar el ejemplo de las mujeres y el derecho al voto. El darle derecho a las mujeres con dinero, con acceso a poder. A esas mujeres el sistema judicial les negó el derecho al voto. Fueron a las cortes a pedir esa justicia y se les negó. No es hasta que esas mujeres y muchas otras mujeres entran en la lucha por el derecho al voto para la mujer que eventualmente las cortes cambian esa ley. Y lo que yo estoy tratando de señalar, Migdalia, con esta conversación contigo, que si bien es cierto que lo judicial puede cambiar, puede progresar, tampoco es menos cierto que lo judicial se ha utilizado para detener el progreso de las comunidades y de los derechos civiles. Eso es cierto. Cierto, ¿verdad? Por tanto, cuando yo digo que no pensemos que el derecho a la justicia existe porque hay unas cortes que lo van a hacer, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hoy día en la Corte Suprema, las personas que están sentadas allí, ¿cuál es la postura que están tomando? Y te lo pregunto desde tu perspectiva.
una mujer que ha sido jueza, que ha sido fiscal y que ha sido abogada. ¿Cuál es tu perspectiva cuando tú ves esos jueces que están sentados hoy en la Corte Suprema? Pero uno tiene que mirar primeramente, quién lo apuntó. La Corte Suprema no es una democracia que la gente elige quién va a ser juez, sino que el presidente de los Estados Unidos lo apunta a esa persona que se siente en la Corte Suprema. Si uno elige un presidente que tiene prejuicios y no quieren promover los derechos a toda persona, pues van a escoger a alguien que comparte la filosofía que ellos tienen. Y cuando tienen un caso van a fallar a favor de la posición que ellos tienen. Cuando Trump ha apuntado a ciertas personas a la Corte Suprema, no se puede... Hay gente... Esos jueces están escogidos por una razón, ellos no los sacan de la nada. Y son gente que concuerdan con la creencia y la filosofía que ellos tienen. Ellos tienen, que es la filosofía de Donald Trump, sí, que es la filosofía de MAGA. Pero lo que nos salva a veces es, por ejemplo, han habido ocasiones que hemos tenido presidentes ultra conservadores y casi fascistas, pero con el tiempo es bien interesante que cambian de parecer. Y como son 9 individuos que tienen que llegar a un acuerdo, como que aprenden a negociar y no ser drástico en las decisiones que toman. Entiendo eso, que la interacción entre los 9 va a crear un consenso, enlightenment, un aprendizaje que tal vez no tuvieron anteriormente. Entiendo eso. Pero no debemos ser ciegos a una realidad de que estas cortes representan la posición del presidente electo, porque van a nombrar ahí esos individuos que representan las posiciones de él, pues el o Senado de ella, si fuera una ella. El Senado tiene que aprobar el candidato, pero la persona que primero escoge el individuo es el presidente, y después tienen que estar aprobados por el Senado. Pero si la mayoría del Senado está con el partido del presidente, pues obviamente van a aprobar a esa persona. Entonces, por eso es que es tan importante participar en las elecciones, registrarse para votar, no importa qué elección sea, porque toda elección se está jugando la vida de cada cual que vive en esta nación. Pero vamos a ponerlo así. La Constitución de los Estados Unidos, los derechos que le otorga al pueblo, el que está cargando esos derechos es el pueblo, que la tienen cargándola en la espalda y luchando con ella. Y si no se meten y si no luchan para mantener esos derechos, se van a eliminar. Y al meterse a defender esos derechos, es necesario que estén educados al respecto de la decisión que van a tomar. Tú como puertorriqueño, tú como negro, tú como dominicano, tú como mujer, tú como homosexual, lesbiana, transgénero, debes chequear bien por quién es que tú estás votando. Porque en el proceso de tú votar por quien tú votas, ese es el mismo que va a aprobar legislaciones que te quitan el derecho a ti, te quitan el derecho como mujer a tú decidir qué hacer con tu cuerpo, como pasó recientemente. Yo trabajé como abogada de derechos civiles, donde tuve un caso donde no le querían alquilar apartamento a gente latina o negra. Y tuvimos que demandarlo para forzar a esos edificios que le dieran apartamento y les alquilaran apartamento al pueblo negro y latino. Y pudimos lograrlo. Pero si no hubiera sido por ese caso, si no hubiera sido por esa intervención,
nadie tuviera vivienda en esa comunidad. Pues aquí estamos llegando al final de nuestro programa por hoy. Fue cortito el programa, pero logramos alumbrar mucho. Te doy 30 segundos para que te despidas. Te doy las gracias porque estuvieras aquí. Pues fue un placer estar aquí. Espero que he podido señalar una cosa importante, como que tenemos que aprender como ciudadanos y que todo el mundo entienda que la Constitución es frágil y a menos que nosotros luchamos por ella, se va a eliminar los derechos que existen. Pues muchas gracias a Migdalia por su intervención y por todo lo que trajo. Esta conversación fue fantástica para mí, me divertí muchísimo. Espero que tú te hayas divertido también. Le doy las gracias a todo el personal de MNN y por tenernos aquí, permitir que podamos tener una conversación sobre estas cosas. No se olviden que nuestra democracia es frágil. Nuestra democracia puede ser destruida en cualquier momento si no participamos. Pero si participamos, si estamos presentes, si no permitimos que las injusticias que se creen y se lleven a cabo, eso no va a pasar. Recuerden, en las elecciones que acaban de pasar, Donald Trump no pudo conseguir lo que estaba consiguiendo para evitar que lo juzguen criminalmente por las violaciones que le hizo a la Constitución de este país y por haberse robado material que le pertenece a esta nación y no a él. Muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima y que nos veamos en el próximo programa, en el próximo mes. Buenas noches a todos.